Thank you very much. It is very much my pleasure to be here with you again. I've had the opportunity to attend this Congress a number of times. It is an excellent Congress, and I'm very happy to be part of it. For my first presentation today, we will be talking about spontaneous breathing modes during mechanical ventilation. This is an area for which there has been a lot of interest. Ha habido mucho interés recientemente. Voy a hablar de los nuevos modos de ventilación que se usan en ventilación espontánea y luego voy a hablar de si debemos permitir o no que nuestros pacientes ventilados mecánicamente puedan respirar espontáneamente. Estas son mis declaraciones, no tengo ninguna otra. En esta diapositiva pueden ver modos de ventilación convencional. Estoy seguro que ustedes están familiarizados. Tenemos ventilación continua obligatoria, que ustedes conocen como asistida controlada. Esta es ventilación controlada con presión. Hay modos que permiten ventilación controlada en donde no hay una velocidad de respiración, ventilación de soporte de presión. Y luego podemos combinar obligatoria con ventilación sincronizada, ya sea con control de volumen o de presión, y si la velocidad de respiración es mayor a la del ventilador, el paciente recibe una respiración de soporte de presión. Hay una diferencia entre respiración obligatoria y controlada. El aliento obligatorio se refiere a lo que hace el ventilador. Una respiración controlada es lo que hace el paciente, y de hecho la única manera de que haya ventilación controlada verdadera es si aplicamos bloqueo neuromuscular, y de hecho con cualquier modo de ventilación el paciente puede respirar espontáneamente, además de lo que el ventilador aplica con una respiración obligatoria. Es importante también diferenciar entre respiración espontánea y asistida, recordando que el ventilador siempre le ayuda al paciente independientemente del modo que nosotros establezcamos en el ventilador. Yo prefiero utilizar el término respiración espontánea y no respiración asistida, porque técnicamente todas las respiraciones son asistidas. Hay distintos modos de ventilación que tienen el propósito de permitir respiración espontánea. Con algunos no hay una velocidad fija, es decir, depende del tallo cerebral del paciente activar esa respiración. Por ejemplo, en soporte de presión adaptativa, que en un momento más voy a mencionar, ventilación de asistida proporcional y asistida ventilatoria ajustada neuralmente. También hay modos que tienen el propósito de promover la respiración espontánea, pero sí hay una velocidad ya fija en el ventilador, como control de presión, presión de control adaptada y ventilación de liberación de presión de la vía aérea. Ahora, les voy a hablar de modos de presión adaptativa, que son de soporte y de adaptativa. Las presiones aplicadas por el ventilador se ajustan para mantener un volumen circulante objetivo o meta. Nosotros vamos a meter en el ventilador el volumen deseado, por ejemplo, 400 mililitros. El ventilador va a ajustar el nivel de control de presión o el nivel de soporte de presión hacia arriba o hacia abajo para mantener el volumen circulante meta. Esto se conoce con diferentes nombres, y parte de la confusión en la ventilación mecánica es que distintos fabricantes usan distintos nombres para describir lo mismo. Así que aquí hay varios modos
que son modos de presión adaptativa, que son de soporte o de control con una garantía de volumen. ¿Cómo funciona? Si el volumen circulante aumenta como se muestra aquí, el ventilador disminuye el nivel de presión, el nivel de control de presión o de soporte de presión para llevar el volumen circulante al nivel que se necesita. O si baja el volumen circulante, el ventilador aumenta el nivel de presión para mantener el volumen circulante. Es como un control de retroalimentación negativa y la pregunta que nos haríamos es, ¿esto es bueno o hay consecuencias no intencionales? Puedo decirles que puede haber consecuencias no intencionadas con control de presión adaptativo o soporte de presión adaptativo. Esto fue descrito muy bien hace casi 15 años en la literatura. Hicieron un estudio de pacientes en la UCI y agregaron espacio muerto en el circuito del ventilador para promover una re-respiración y aumentar este impulso respiratorio, y luego vieron la respuesta del ventilador a esto y vieron la respuesta del ventilador con soporte convencional de presión y con ventilación de soporte de volumen, que es una forma de presión adaptativa. Y lo que se ve es que cuando se agregó espacio muerto al circuito con soporte de presión, el paciente se volvía más taquipneico, pero el nivel de presión no cambió, porque así es como el soporte de presión tiene que funcionar. Sin embargo, con la ventilación de soporte de volumen, cuando se agregaba espacio muerto al circuito, aumentando este impulso respiratorio, el ventilador quita soporte, la cantidad de presión aplicada del ventilador disminuye y la cantidad de presión necesaria del diafragma aumenta. En otras palabras, como resultado de un control de retroalimentación negativo con modos de presión adaptativa, si el paciente exige más ventilación, el ventilador va a quitar el soporte. Yo creo que es una de las consecuencias de estos modos, y algo que hay que apreciar en la práctica es que el ventilador podría disminuir el nivel de soporte del paciente. Otro modo de respiración espontánea es la ventilación de asistencia proporcional, en donde hay un control de retroalimentación positivo, es decir, si el paciente necesita más ventilación, el ventilador aplica más presión, como muchos de estos que están. La ventilación asistida proporcional solo la tienen algunos ventiladores, el invasivo, el Respironics. La ventilación asistida proporcional se basa en la ecuación del movimiento. Ahora, si es sana fisiológicamente, está diciendo que la cantidad de presión para entregar la respiración es igual a volumen entre distensibilidad más flujo por resistencia. Con la ventilación asistida proporcional, el ventilador monitorea el flujo inspiratorio como resultado del impulso respiratorio del paciente. El microprocesador del ventilador integra el flujo para el volumen. El ventilador periódicamente mide la resistencia y la distensibilidad, o la estima. Entonces, si sabemos la resistencia, la distensibilidad, flujo y volumen, el ventilador puede calcular la cantidad de presión que se necesita para esa respiración. Y como clínicos, nosotros vamos a establecer la proporción de esa presión con la que vamos a asistir. Entonces, si ponemos la proporción de asesto, de ayuda, 50%, el ventilador da la mitad de la presión y los músculos respiratorios del paciente ofrecen la otra mitad. Es importante apreciar que este modo no es uno útil en pacientes que tienen enfermedad de la neurona motora, porque con enfermedad de neurona motora el impulso respiratorio no se traduce en flujo por la enfermedad.
Con la ventilación asistida proporcional, el ventilador calcula el trabajo de respiración, sabe cuál es el flujo, la presión y calcula el trabajo de respiración. Y en la cabeza del paciente lo que establecemos es el nivel de asistencia del ventilador para normalizar el trabajo de respiración del paciente de 0.5 a 1 joule. Es decir, si aumenta la respiración del paciente, aumentamos el nivel de asistencia. Si su trabajo de respiración es bajo, pues disminuimos el nivel de asistencia. Otro modo de respiración espontánea, para el que no, o sea, es un modo de respiración espontánea, es la asistencia ventilatoria ajustada neuralmente, o NAVA. Como la proporcional, esto está disponible solo en algunos ventiladores específicamente. Este está en el servo, en los ventiladores servo. Como les decía, es un tipo de control de retroalimentación positivo. ¿Cómo funciona? Con sonda nasogástrica que se coloca, hay una cantidad de electrodos que monitorean la actividad eléctrica del diafragma y el ventilador ofrece soporte, presión de vía aérea en relación con la actividad eléctrica del diafragma. Entonces vean que cuando la actividad eléctrica del diafragma aumenta, la presión y el volumen aumentan. Cuando la actividad eléctrica del diafragma es más baja, la presión que se aplica al ventilador es menor y el volumen circulante es menos también. Desde un punto de vista fisiológico, yo creo que este es un modo atractivo de ventilación. Creo que fisiológicamente es sano, pero solo está disponible en ventiladores de un fabricante y necesita una sonda nasogástrica especial y de hecho requiere de mucha habilidad clínica para que estos electrodos estén alineados y correctamente monitoreen la actividad diafragmática del paciente. Otro modo que tiene que ser de respiración espontánea es el APRD, que es ventilación de liberación de presión de vía aérea. Esta ventilación, me gusta, es como un término genérico que tienen varios ventiladores, así que creo que es un área de confusión, porque dependiendo del ventilador que tengan ustedes en su práctica, esta ventilación la van a llamar de distintas maneras. Con esta hay un periodo de presión alta en donde el paciente respira espontáneamente. Son, digamos que los esfuerzos de respiración. Periódicamente la presión se libera de presión alta-baja durante muy poco tiempo y luego la presión otra vez aumenta a nivel de alta presión y así el paciente respira espontáneamente a esa presión. La presión alta determina la oxigenación del paciente, típicamente a 25 centímetros de agua más o menos, y la ventilación alveolar es determinada por la cantidad de respiración espontánea y por el volumen que se libera cuando la presión va de presión alta a baja. Ciertamente este es un modo que puede mejorar la oxigenación. Todavía se tiene que determinar si mejora la mortalidad y yo creo que nos preocupa la presión transpulmonar y la lesión pulmonar que podría presentarse con la respiración espontánea en presión alta. A esto a veces se le conoce como IMV, o si el paciente respira espontáneamente, es una ventilación de razón invertida si no está respirando espontáneamente. Una pregunta que nos podemos hacer entonces es si la ventilación de liberación de presión de vía aérea o APRD protege al pulmón y al diafragma. En unos minutos vamos a ver uno de los temas de la ventilación mecánica que está surgiendo es
ventilación que protege el diafragma y también el pulmón. Una de mis preocupaciones con la PRV es sobre distensión de alvéolos muy distensibles con respiración espontánea a presión alta. Otra preocupación es que puede haber colapso y reapertura de alvéolos de distensibilidad baja a presión baja. Y este estudio reciente publicado hace unos meses muestra que el volumen liberado, el volumen que sale de los pulmones de presión alta a presión baja, es un poco más de 12 mililitros por kilo de peso corporal predecible. Mi pregunta es si protege al pulmón con estos volúmenes altos. Con este APRV hay contracciones diafragmáticas. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente tal vez está haciendo esfuerzos inspiratorios con flujo expiratorio, o sea, haciendo esfuerzos inspiratorios mientras que la liberación se libera de presión alta baja, o en otras palabras es activación del diafragma mientras el músculo se está alargando. Y esta es una forma potencial de lesión esqueleto muscular, en este caso lesión diafragmática. De esto voy a hablar en unos minutos más también. La pregunta podría ser, ¿es buena la respiración espontánea en pacientes ventilados mecánicamente en la UCI? En la UCI, en nuestros pacientes intubados con el ventilador, ¿es buena la respiración espontánea? Y como les menciono en esta diapositiva, hay aspectos buenos y malos con la ventilación espontánea. Lo bueno es que necesita menos sedación, eso es bueno, hay menos delirio, ciertamente es bueno también, tal vez un mejor intercambio de gases, nadie diría que eso es bueno. Hemodinamia mejorada por la respiración espontánea que mejoran el retorno venoso y pueden mantener actividad muscular respiratoria, así previniendo atrofia. Pero por otra parte, con la respiración espontánea, los volúmenes circulantes pueden ser más altos y las presiones transpulmonares también. En la siguiente diapositiva les voy a hablar de esto, que podría potencialmente ser malo, o activación doble de la acumulación de respiraciones, o lesión muscular con una actividad alta del diafragma y de los músculos respiratorios. Y Pendeluft, en donde gas se mueve de una parte del pulmón sobre distensión. Hablemos un poco de algunos de estos aspectos potencialmente malos de la respiración espontánea. En un paciente individual podemos equilibrar esto, ¿no? Ver lo bueno y lo malo. Imagínense que tenemos a un paciente con ventilación de soporte de presión y ponemos el ventilador a 15 centímetros de agua, una pipa de 5 por definición. El ventilador aplica una presión de 20 centímetros de agua a la vía aérea proximal en la fase expiratoria. Es soporte de presión por definición, así funciona ese modo. Pero imaginemos que cuando el ventilador aplica una presión de 20 centímetros de agua a la vía aérea, el paciente está haciendo un esfuerzo inspiratorio muy fuerte, disminuyendo la presión pleural a menos 18 centímetros. Este es el soporte mientras el paciente está haciendo esfuerzos inspiratorios. Vean que la presión de distensión en el pulmón, el estiramiento alveolar es de 35 centímetros de agua. Yo diría que esto es potencialmente dañino para los pulmones. De hecho, esto se ve muy bien en un artículo que se publicó en el Blue Journal hace 2 años, en donde los autores bien conocidos escribieron que es importante aseverar si el paciente que respira espontáneamente
tiene un impulso respiratorio alto y ha adoptado un patrón respiratorio que puede dar lugar a lesión pulmonar posterior. Están hablando de este fenómeno y dicen que no es algo trivial. Y de hecho estos autores definen el término o acuñaron el término lesión pulmonar infligida por el paciente, que es más probable con ventilación de control de presión o de soporte de presión por el esfuerzo generado por el paciente que se agrega a la presión agregada a la vía aérea. Es algo entonces que hay que apreciar cuando usamos modos como soporte de presión y otros modos de respiración espontánea y el paciente está haciendo esfuerzos inspiratorios vigorosos. ¿Puede ocurrir esto en la vida real? Bueno, este es un paciente que tuve que atender hace unos años y reemplazamos con un catéter de balón. Vean estos esfuerzos inspiratorios. Cuando se agregan estos esfuerzos a la presión, This was also illustrated in this paper that I showed previously. So here, when dead space was added to the circuit, you can see the large swings. vean que hay presión hepática que potencialmente It's also important to appreciate that distension if a patient is making vigorous inspiratory efforts during spontaneous breathing modes. And then what has been reported just recently within the last 5 years is not only are there these regional pleural pressure swings, but there can also be pendulift in which gas is pulled from one part of the lung to another part of the lungs. So as a result of regional differences in pleural pressure change with spontaneous breathing efforts, and as a result of pendulift, where gas is pulled from one part of the lung to another, there might actually be regional overdistension in the dependent parts of the lungs. Another issue that we need to pay attention to with spontaneous breathing modes is the potential for double triggering. So some, but not all, probably a minority of patients, but at least some patients on spontaneous breathing modes will double trigger. And the issue with double triggering is that it increases the tidal volume that is delivered. So we may have the ventilator set for a tidal volume of 6 milliliters per kilogram of predicted body weight, but if the patient double triggers 2 breaths in rapid succession, the tidal volume might actually be 12 mLs per kilogram of ideal body weight. And this was shown nicely, I think, in this study published a few years ago, showing that here the set tidal volume on average is about 6 mLs per kilogram, but when patients double trigger, the tidal volume can reach nearly twice that. So it's important then to assess our patients who are breathing spontaneously to determine whether they're making vigorous inspiratory efforts and increasing the tidal volume in that way, but also whether they may be double triggering the ventilator and increasing the tidal volume in that way. So then, is spontaneous breathing good or not? ¿Es buena o no la respiración espontánea en nuestros pacientes ventilados mecánicamente con SIDA, por ejemplo? Esto se exploró en un estudio en animales que se publicó hace unos 5 años.
estos autores reportan que en un modelo pequeño, creo que en conejos, con lesión pulmonar, si el animal, no el paciente, podía respirar espontáneamente, como ven aquí en la histología, eso era bueno para los pulmones. Con una lesión pulmonar leve a no respiración espontánea, lesión, respiración espontánea, menos lesión. Sin embargo, en otros animales que tenían lesión pulmonar severa, si había respiración espontánea, había más lesión que sin respiración espontánea. Entonces, este es un modelo en animales, pero sugiere que tal vez la respiración espontánea es buena con lesión leve, pero es dañina cuando hay una lesión más grave a los pulmones. Otra cosa que hay que pensar con la respiración espontánea y los modos de respiración espontánea es que es el efecto que tiene en el diafragma y en otros músculos respiratorios. Y esto es algo que se ha apreciado apenas hace unos años, el potencial de lesión diafragmática durante la ventilación mecánica. Y lo que uno puede ver es que si hay sobreasistencia, es decir, demasiado soporte aplicado por el ventilador, el resultado puede ser atrofia por no uso. Ahora, si el ventilador aplica poco soporte, el resultado puede ser carga muscular excesiva y eso puede resultar en lesión diafragmática, y también puede haber lesión diafragmática por contracciones excéntricas del diafragma que les mencioné hace rato en cuanto a cuando les mencioné lo de APRD, en donde el diafragma se contrae cuando hay gas saliendo de los pulmones. Entonces, hay que pensar más y más, no solamente en ventilación protectora del pulmón, pero también de ventilación protectora del diafragma, porque si ofrecemos demasiado soporte, el resultado es atrofia, pero por otra parte, si damos muy poco soporte, el resultado es lesión. Entonces, en cualquiera de los casos, atrofia o no, puede haber debilidad de los músculos respiratorios y de dificultad en quitar al paciente el ventilador. Entonces, el reto que tenemos como médicos es ofrecer el nivel de soporte correcto para no dar ni tampoco que resulte en lesión, ni demasiado que también resulta en lesión. Ahora, ¿qué evidencia tenemos respecto al papel de los modos de respiración espontánea y los resultados de los pacientes? Resulta que hay muy poco, hay mucha fisiología, muchos estudios de resultados. Este es uno que yo conozco, que es un observacional, que fue un análisis secundario del pulmón, en el que reportaron que la respiración espontánea no se asociaba con peores resultados y que podría acelerar la liberación del ventilador y de la OSI. Entonces yo creo que hay que considerar el uso de modos de respiración espontánea en muchos de nuestros pacientes ventilados mecánicamente y conocer el tipo de lesiones que se pueden presentar, como les describo en esta presentación. Resumiendo, cuando estemos fijando el ventilador o configurándolo como clínicos, hay que considerar varias cosas. Hay que considerar, por supuesto, el intercambio de gases, pero cuando lo configuremos lo vamos a hacerlo de acuerdo a los gases. Pero hay que considerar la sincronía del ventilador, la comodidad del paciente, lesión inducida por el ventilador, lesión pulmonar, y ahora creo que hay que considerar también el potencial de lesión diafragmática con modos de respiración espontánea en la cabecera del paciente. Hay que equilibrar todo esto
para obtener mejores resultados con los pacientes. Con esto me detengo, gracias por su atención. No sé si tengamos tiempo para preguntas. De acuerdo aquí al contador de tiempo, quedan 10 segundos. Muchas gracias.